Si usted es un organismo, tendrá que reproducirse. De lo contrario, no habrá más de su especie y su especie desaparecerá. Usted puede haber oído hablar de animales en peligro de extinción. También hay plantas en peligro de extinción. Estas especies en peligro de extinción tienen muy pocos individuos y los científicos están trabajando juntos para asegurarse de que estas especies no desaparezcan. Formas de reproducción de las plantas. Si echas un vistazo, usted notará que hay muchos diferentes tipos de organismos vivos. Hay tantas plantas y animales en la naturaleza que se miran, suenan y actúan de manera diferente. Una cosa que tienen en común es que todos ellos necesitan reproducirse, o crear una nueva generación de descendientes. Cada planta y animal que usted ve tiene un lapso de vida específico. Solo pueden vivir durante tanto tiempo. Para transmitir su material genético, crean nuevos individuos a través de la reproducción. Antes de ir más lejos, tenemos que entender los dos tipos de reproducción que se producen en los organismos vivos. Primero es la reproducción asexual. En la reproducción asexual, la descendencia es genéticamente idéntica a la progenitora. Hay muchos modos de reproducción asexual. Brote, un nuevo individuo se separa del padre; fisión, el padre se divide en dos o más organismos; y la fragmentación, una pieza del padre se rompe en varias piezas y cada una se regenera. La reproducción asexual tiene grandes ventajas para los organismos inmóviles o incapaces de moverse. Las plantas y los animales que están arraigados a la tierra no son capaces de levantarse y encontrar un compañero para aparearse, por lo que ser capaz de reproducirse por su cuenta es una gran opción. El otro tipo de reproducción es la reproducción sexual, que es cuando se crean nuevos organismos a través de la fertilización. La fecundación implica la fusión de dos gametos, como cuando un óvulo humano y el esperma se juntan. La mayoría de los animales se reproducen a través de la reproducción sexual porque aumenta la variación genética. Si aporta la mitad de sus genes y su pareja aporta la mitad de sus genes, la composición genética del nuevo individuo es mucho más diversa que si tuviera que producir un descendiente genéticamente idéntico a través de la reproducción asexual. Aunque la mayoría de los organismos solo se reproducen a través de un método, algunas plantas y animales pueden reproducirse en ambos sentidos. Esto puede sonar complicado, pero hay algunas ventajas para esta adaptación. Una de las principales ventajas de la reproducción sexual es que crea un acervo genético. Si el ambiente es muy inestable, esta diversidad genética permitirá que más crías sobrevivan y se reproduzcan que si la población tuviera la misma estructura genética. Pero si el ambiente es estable, la reproducción asexual puede ser más beneficiosa porque es más seguro producir un mayor número de individuos con la misma composición genética. Por ejemplo, si el ambiente es muy bueno durante una parte del año, y la comida, el agua y otros recursos son abundantes, entonces es posible que desee reproducirse asexualmente para crear una población grande y uniforme. Pero imagínese que más adelante en el año las condiciones cambian y se vuelven muy duras. A continuación, cambia a la reproducción sexual para crear una población que es más diversa y, por tanto, más capaz de soportar las condiciones variadas. Ejemplos. La mayoría de los hongos son capaces de reproducirse asexualmente produciendo esporas, así como sexualmente. Los narcisos son una planta que puede reproducirse en ambos sentidos. Asexualmente de su bulbo y sexualmente a través de la producción de semillas. Las fresas son similares en que pueden reproducirse sexualmente a través de la producción de semilla, o asexualmente con estolones que se extienden por el suelo y crean plantas hijas de los padres. ¿Cómo se reproducen los musgos? El musgo se reproduce tanto sexual y asexualmente. Para la reproducción sexual, las plantas producen una estructura masculina y femenina, a menudo en diferentes plantas, y el esperma nada hacia los óvulos para lograr la fertilización. En el caso de la reproducción asexual, en cualquier momento parte del tallo, incluso solo una hoja se rompe, los pedacitos se regeneran para crear una nueva planta de musgo. En la reproducción sexual, la planta masculina comúnmente presenta una roseta que es visible en la punta del brote, en cuyo punto anteridios, o estructuras masculinas, se sientan dentro de un grupo de hojas. Con frecuencia, es necesario un microscopio para ver estas estructuras.
En el punto de madurez, el anteridio libera anterozoides, que son los espermatozoides que presentan una atracción química al arquegonio, o la estructura femenina. Ese es el lugar donde la fecundación produce un cigoto, que más tarde se convierte en un esporófito. A través de la división celular, el esporófito comienza a crecer fuera del arquegonio, convirtiéndose en un parásito, aunque en algunos casos, utiliza la fotosíntesis para crear algo de su propio sustento. El esporófito se ancla en su lugar y crea una cápsula que puede contener hasta 1 millón de esporas. Cuando las esporas maduran, la cápsula se abre, liberándolas en el medio silvestre para su dispersión, y aquellas que caen sobre un área con algo de humedad comienzan a germinar en plantas maduras. ¿Cómo se reproducen las coníferas? Mientras que hay musgos masculinos y femeninos, las coníferas producen dos tipos de conos en el mismo árbol. Uno de los tipos de cono desprende el polen. El otro tipo de cono coge el polen si el viento se mueve en la dirección correcta. Mucho mejor, el viento sopla el polen a otra conífera de la misma especie, y un cono coge el polen. De nuevo, el polen y el megásporo son haploides y se combinan para formar una célula diploide. Esa célula diploide crece en un cigoto, conífera bebé, que eventualmente vive en una semilla. Las plantas coníferas suelen ser de hoja perenne, y muchas tienen agujas en lugar de hojas. Lo más importante, las plantas coníferas se reproducen por semillas que crecen dentro de los conos. Estos conos maduran en el transcurso de semanas, y las semillas se dispersan entonces o bien por caída, comido o llevado lejos por la fauna silvestre. Esto es algo que solo una planta de coníferas puede hacer. Reproducción. En la primavera, las plantas coníferas comienzan a prepararse para la reproducción. Los árboles cambian de un metabolismo lento de invierno a un metabolismo de alta producción. Los árboles absorben nutrientes y propagan las raíces lo más profundas y lo más lejos posible, por lo que la planta está en su punto más fuerte una vez que comienza la reproducción. Una vez que el árbol está en su fuerza óptima, comienza a formar conos. Los conos comienzan pequeños y son generalmente verdes. A lo largo de varias semanas, estos conos crecen y maduran en los conos marrones que la mayoría de la gente reconoce. Una vez que los conos maduran, la reproducción comienza. Las plantas de coníferas incluyen algunos conos masculinos que tienen polen y algunos conos femeninos que contienen los óvulos. El polen de los conos masculinos es transferido a los conos femeninos por el movimiento del viento y por el movimiento de insectos. Una vez que el polen entra en los conos femeninos, las semillas comienzan a formarse. Las semillas continúan madurando, y una vez que están completos los conos se abren y las semillas comienzan a propagarse. Algunas semillas caen al suelo y brotan mientras que otras son comidas por animales y se depositan en otras áreas. Algunas semillas permanecen atrapadas en el cono y caen cuando el cono cae, o cuando la fauna mueve el cono. ¿Cómo se reproducen las flores? Las plantas más avanzadas tienen su propia forma de reproducirse sexualmente. Es un proceso muy sofisticado y muy complejo. Las plantas que dependen de las flores para la reproducción también son muy dependientes de la ayuda externa, como los insectos y los animales. Mientras que las coníferas tienen las dos estructuras en un pino, las plantas con flores fueron un paso más allá y pusieron los dispositivos que producen y reciben polen en la misma estructura. Una abeja puede ir a una flor y obtener un poco de polen. Si va a otra flor de la misma especie, ese polen puede aterrizar en el estigma. A partir de ese punto, un núcleo masculino haploide se combina con un núcleo femenino y el otro núcleo masculino haploide se combina con un núcleo polar. Si tiene éxito, un embrión y una semilla se desarrollan respectivamente. La reproducción en plantas con flores comienza con la polinización, la transferencia del polen de la antera al estigma en la misma flor o al estigma de otra flor en la misma planta, autopolinización, o de la antera en una planta al estigma de otra planta, polinización cruzada. Una vez que el grano de polen se aloja en el estigma, un tubo polínico crece desde el grano de polen a un óvulo. Dos núcleos de espermatozoides luego pasan a través del tubo polínico. Uno de ellos se une con el núcleo del óvulo y produce un cigoto. El otro núcleo del espermatozoide se une con dos núcleos polares para producir un núcleo de endosperma. El óvulo fertilizado se convierte en una semilla.